Hola Mayra, te agradezco que hayas aceptado esta invitación para poder compartirte de las buenas noticias que tengo en mi vida y de las cuales también quiero hacerte parte. Gracias, Lidney. Pues la verdad sí me llamó bastante la atención el tema. No conozco mucho y pues me gusta aprender, me gusta instruirme mucho en esos temas. Bueno, chévere. Pero antes de que hablemos de eso, pues quería que conocieras un poco de mí y también saber algo acerca de ti. Dale. Yo soy teólogo y soy pastor de una iglesia y también soy psicólogo y dirijo una fundación. Entonces, creo mucho en la parte del cristianismo, pero también creo en la parte del servicio y me dedico básicamente a esas dos cosas. Ese es como un corto resumen de mi vida. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy médico. Ah, ok. ¿Y en qué área, en qué No, por ahora especialización? soy médico general. ¿Médico Planeo general? especializarme en pediatría. Ah, genial, chévere. ¿Y ejerces acá en Bogotá? Sí, ya llevo 3 años en Bogotá y me ha ido bien. Me gusta mucho esta ciudad. Ah, bueno. Bueno, como yo te dije, pues yo soy pastor de una iglesia cristiana, entonces pues de hecho ya te da una idea de quién soy y en qué creo. Y frente a esa parte, ¿tú asistes a alguna iglesia? No, mira que la verdad no. O sea, pues de pequeña mis papás me instruyeron en la religión, me hablaron de Dios y eso, pero pues la verdad no. O sea, yo creo que realmente todo ocurre desde el esfuerzo que uno le ponga a las cosas, entonces no asisto a ninguna iglesia, no creo mucho en ellas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo entiendo eso y respeto mucho tu opinión. De parte de mía te diría que nuestra iglesia, más que un grupo religioso, es una familia en la cual tenemos un punto de contacto y es que creemos en un Dios que nos ama y que nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros y procuramos ser un grupo que se apoya, no solamente para hacer reuniones religiosas, sino también para poder apoyarnos en los diferentes procesos de la vida que todos tenemos. No sé, alguien pierde el empleo, alguien se enferma, entonces somos un grupo de apoyo los unos para con los otros y eso hace con que realmente nuestra vida sea mucho más llevadera en una ciudad tan impersonal como lo es Bogotá. Tú sabes que acá somos como casi 8 millones de personas, pero cada uno vive en su cuento. Entonces el hecho de pertenecer a un grupo donde alguien te conoce, alguien procura preocuparse por ti, créeme que es algo importante y ojalá un día pudieras acompañarnos. Pues yo creo que sí sería chévere, pero pienso que pues yo tengo un grupo cercano de amigos los cuales pues nos apoyamos los unos a los otros y tenemos esa comunidad, compartimos muchísimo, entonces creo que vivimos algo similar con mis amigos. Ah, bueno. No, y eso es genial y es muy valioso. De pronto el punto de diferencia está en que a nosotros nos une también una fe, ¿cierto? Yo soy una persona cristiana y soy cristiano en el sentido de que entendí que Cristo es no solamente un ser etéreo que está por allá en las nubes, sino fue el Dios que vino aquí a la tierra, nos enseñó acerca de cuál es la verdad, nos mostró el camino para llegar al cielo, nos enseñó a amar y transformó nuestras vidas para que podamos ejercer ese amor. Entonces, la realidad de la iglesia es más que el grupo, más que el apoyo, es esa fe profunda en un Dios verdadero y en una eternidad en la cual Dios nos dice, si a ti te interesa llegar al cielo, yo soy el camino, yo soy la manera en la que puedes llegar allá. ¿Me permites hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Tú crees en el cielo, en el infierno, en la eternidad? Sí, pues como te digo, mis papás me hablaron desde muy pequeña acerca de eso y creo que sí debe existir algo, pero pues no lo denominaría cielo o algo así. Bueno, pero vamos a trabajar desde la hipótesis. Supongamos que existe un cielo, un lugar de felicidad, un lugar de tranquilidad, donde está Dios y donde Dios nos invita a poder participar con Él, vivir después de la muerte eternamente con Él. Pero si llegaras a esa puerta del cielo y Dios te preguntara, Mayra, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Tú qué le responderías? Pues porque he salvado muchas vidas, soy médico. Ah, ok. Has hecho cosas buenas por la Sí. humanidad. Bueno, genial. Eso es muy valioso. Servir a las personas es muy valioso. El punto donde tú estás es interesante, pero yo creo que yo puedo ayudarte a mejorar esa respuesta y compartirte las buenas nuevas respecto al cielo, respecto a la salvación que Dios tiene para ti y para mí. ¿Tú me permitirías compartir esas verdades contigo? Bueno, sí. ¿Tienes tiempo? Sí. Bueno, no nos vamos a demorar mucho. En primer lugar, lo que yo quiero decirte es que el cielo es un regalo. Es algo que Dios construyó y compró para nosotros y nos lo ofrece como un regalo, ¿sí? La palabra de Dios dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es la vida eterna y nos la da por medio de Cristo.
Y es un regalo que nosotros no podemos hacer nada para ganarlo ni merecerlo. Es algo tan grande que por más que nos esforzáramos para poder tenerlo, no lo podemos tener. Porque la Biblia también nos dice que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es que somos salvos. No por nuestro propio esfuerzo, no por nuestras buenas obras, para que no sea algo de lo cual podamos enorgullecernos o gloriarnos. Espérate. O sea que no importa lo que yo haga, ¿me puedo ir al cielo? O sea que todas mis buenas conductas no importan. No es que no importen, solamente que no son suficientes para poderte garantizar la entrada al cielo. Y eso lo vas a entender un poco más cuando yo te hable acerca de lo que es el hombre, lo que es la realidad nuestra como seres humanos. La Biblia hace una afirmación con la cual no sé si inicialmente vas a estar de acuerdo, pero la Biblia dice que el hombre es pecador, ¿cierto? Que todos nosotros erramos en hacer lo que es correcto, en hacer lo que es justo. Y la Biblia es súper categórica en decir eso, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos somos pecadores. Yo sé que tú me has dicho que tú eres médico, que tú ocupas tu tiempo en salvar vidas, no en destruir vidas. Pero por más correcta que tú seas, muy seguramente tú te equivocas en cosas. Pensemos en 3 errores básicos que tú pudieras cometer en un día, ¿sí? Intentando hacer lo correcto, pero pensemos en 3 cosas muy simples que tú puedas hacer en un día. Dame 3 ejemplos. No sé, quizás cuando un familiar me pide una fórmula médica para ausentarse del trabajo. Ok, ¿es una mentira? Sí, es una mentira. Bueno, va uno. No sé, pues no pagar mi pasaje, podría ser. Ok. Pues es robar. Robar. Y pues no sé qué otra cosa. No sé, por ejemplo, sentir envidia de alguien o tener rabia por alguien porque te hizo algo malo, tener un mal sentimiento hacia alguien. ¿Podría pasar? Sí. Okay. Y date cuenta, no estamos hablando de que estás matando a nadie, de que estás haciendo cosas terribles, pero son 3 cosas muy cotidianas. Decir una mentira para quedar bien o para ayudar a otro a quedar bien, no ser totalmente honesto, ¿sí? Que pienso que todos fallamos en eso, a veces en los impuestos no los liquidamos como es para no pagar todo. Bueno, cometemos errores, pero imagínate, tú estás hablando de tres pequeños pecados en el día, ¿cierto? Si son 3 pequeños pecados en el día, ¿cuántos serían en el mes? 3 por 7, 21 y en el mes como alrededor de... ¿Como 90 pecados? 3 por 30, son más o menos 90 pecados. Es decir, en un año que son 12 meses, 90 por 12, nos daría como 1000 y tantos, ¿cierto? Supongamos que un día te portaste bien, entonces son solamente 1000 en un año, ¿cierto? Yo veo que tú debes tener por ahí unos 26, 27 años, entonces supongamos que estás pecando desde los 7, desde la edad de la conciencia, o desde los 10, entonces llevas 17 años pecando, ¿cierto? Cometiendo 3 pequeños errores en el día, y eso suma 1000 errores al año, y llevas 17 años haciéndolos. ¿Cuántos pequeños errores o cuántos pecados tendrías en este momento en tu vida? No, pues viéndolo de esa manera tengo muchísimos. Sí, literalmente aquí matemáticamente tendrías 17,000 pecados. Ahora, traslada eso al plano de lo humano. Llega una persona, un pequeño delincuente delante de un juez y las personas le están acusando de 17,000 pequeños delitos. Rompió un vidrio, se robó una bolsa de leche, le quitó un espejo a un carro, pero son cosas pequeñas, no ha matado a nadie. ¿Tú estarías de acuerdo en que lo absolvieran y dijeran que puede irse porque eso no es nada significativo? ¿O tú esperarías que hubiera un castigo? No, yo espero. Un castigo. Yo espero, porque si yo salgo en mi carro, pues obviamente quiero seguridad. Entonces tener una persona de esas afuera es un peligro. Exactamente. Esa postura que tú tomas es la misma postura que toma Dios. Él dice, yo no puedo tener por inocente al malvado, ¿cierto? Entonces, Él necesita como juez del universo juzgar tus pecados y los míos. Y a pesar de que no sean cosas tan escandalosas, siguen siendo una infracción de la ley. Y por pequeña que sea, esa infracción debe ser castigada. Por eso es que te digo y te aclaro de que el cielo es un regalo que no podemos hacer nada para ganarlo y merecerlo porque todos nos equivocamos. Y esa verdad de que el hombre es pecador y no se puede salvar a sí mismo, se torna aún más delicada cuando analizamos lo que es la justicia de Dios o el carácter de Dios. Un Dios que es un Dios de amor y de misericordia, que quiere salvar a todo el mundo,
¿sí? Porque precisamente Jesucristo vino al mundo para ofrecer una salvación increíble. Los amigos de Jesús eran los ladrones, las prostitutas, los pecadores. Él es una persona genial que acepta a todo el mundo como todo el mundo es. Pero al mismo tiempo, Él llega y dice, pero yo no puedo tener por inocente al malvado, ¿sí? Él no puede omitir las 17,000 pequeñas fallas que tú cometiste, porque en su justicia Él requiere darle un pago a cada uno como cada uno se merece. Tú me mencionabas, por ejemplo, al principio, bueno, si Dios me dijera que por qué debo entrar al cielo, es porque yo he hecho buenas obras. Y yo te digo, sí, definitivamente sí. Un médico hace cosas muy buenas. Pero también hemos hablado de que haces cosas malas, ¿cierto? Entonces, para poder ejemplificar cómo funciona eso es, pensemos en tus obras buenas y tus obras malas, como que en este momento, en esta cafetería pidiéramos unos huevos revueltos y nos los fuéramos a comer, los vamos a compartir. Y pedimos 4 huevos revueltos, 2 y 2, pero nos los traen en un solo recipiente. La persona que los prepara trae huevos criollos muy bonitos, trae salchichas de buena calidad, trae tomates muy frescos, orgánicos, y comienza a mezclar todo. Y cuando lo mezcla se da cuenta de que uno de los huevos está picho, está podrido. No, pues se tiró todo. Pero esa persona de pronto dice, uy, pero es que ya los mezclé y para perder esa plata me tocaría pagarlos a mí. Eso hagámosle, echémosle un poquito de condimento que ellos se los van a poder comer. ¿Será que sí? No, qué asco. Imposible. El olor, el sabor, terrible, y no los podríamos aceptar. Exactamente lo que sucede con Dios. Dios es un Dios que es puro y es bueno. Y yo no puedo llegar delante de Él con obras buenas o obras malas y decirle, mira, acá está todo mezclado, acéptame porque yo soy digno de la salvación. Entonces aquí se presenta un dilema muy grande entre un Dios que me ama y que quiere que yo sea salvo, pero un Dios que es justo y me dice, no puedo pasar por alto tus pecados. De alguna forma se genera una crisis, y entiéndeme bien la palabra, una crisis en Dios en la cual Él dice, ¿cómo hacemos para salvar a ese hombre que tanto amamos, pero sin poder pasarle por alto tantos defectos? Y esa crisis que Dios tiene en sí mismo, Él la resuelve en Jesucristo. ¿Has escuchado hablar de Jesús, lógicamente? Porque me dices que fuiste con tus papás a la iglesia. Jesús es más que la figura que está colgada en la cruz en las iglesias. Jesús es el Dios eterno que siempre ha existido, que un día decidió hacerse hombre para venir y vivir en medio nuestro, enseñarnos el camino a la salvación, pero además de ello, pagar por nuestros pecados. Eso que tú ves y que celebramos en Semana Santa, de que lo crucifican y le pegan, para que tú lo entiendas de una manera más clara existen todos esos 17,000 pecados de los que hemos hablado. Pensemos que están escritos en un libro, ¿cierto? Todas las fallas, las tuyas y las mías. Tú tienes 17,000, yo tengo más porque tengo más años que tú. Yo ya tengo otro montonón. Pero tanto los tuyos como los míos, todos están escritos en un libro. Y eso está sobre nosotros y no permite que Dios se conecte conmigo. Entonces Dios queda acá, yo estoy acá y en medio están nuestros pecados. Entonces, cuando viene Jesucristo, Él viene y se hace hombre y Él permite que a Él lo lleven a la cruz y Él muere por nosotros con el propósito de que ese libro que está lleno de pecados y que está sobre ti y sobre mí, Él lo toma y lo coloca sobre sí mismo. Entonces, todos mis pecados y todas mis fallas, Él las lleva. Y la Biblia dice eso, que Dios cargó en Él el pecado de toda la humanidad, ¿sí? Y murió por nosotros, porque es que la Biblia dice que en la consecuencia o el pago por el pecado es la muerte. Él no murió por casualidad. Él murió porque era necesario que alguien pagase por esos pecados. Así como lo hemos hablado. Tú no estás dispuesta a que un pequeño delincuente quede libre simplemente porque los delitos son pequeños. Tú dices, no, yo quiero que se haga justicia. Y Dios como juez del universo dice, sí, yo también exijo que se haga justicia. Y la justicia se hizo. Y todos los pecados de la humanidad fueron pagados por un solo hombre, y fue Jesús. Entonces, él es mucho más que una religión. Es mucho más que un personaje histórico. Vuelvo y te repito, es el Dios que nos creó a ti y a mí, que un día vino, sintió compasión de nosotros, porque teníamos muchas faltas sobre nuestras vidas, porque había muchas cosas que no sabíamos, nos enseñó la verdad, pero murió por nosotros para que pudiéramos tener, ya sin el peso de ese libro, tener libertad de poder conectarnos con Él. ¿Qué piensas hasta ahí de todo esto?
o sea, me confunde un poco el hecho de que me digas que porque Jesús murió, como que se borra ese libro de mentiras. Pero me dijiste ahorita que tú también tienes pues, pecados, y si tú eres cristiano, pues tú no tienes por qué tener pecados. Ah, no, yo sí tengo, y muchos. Porque es que ser cristiano no significa ser perfecto, ¿cierto? Y ya te voy a seguir explicando por qué. Porque es que yo no estoy yendo al cielo y me volví cristiano porque dejé de cometer pecados. No, yo los sigo cometiendo. Tengo que ser honesto frente a eso. Y yo no te puedo prometer a ti que si tú te tornas cristiana tú no vas a volver a pecar. Eso sería una muy falsa expectativa. Entonces, no se trata de que no vuelvas a pecar, pero sí se trata de que tengas un cambio de vida que va a hacer con que el pecado se torne un accidente en tu vida más que una costumbre diaria de algo que estás cometiendo. ¿Qué cambio de vida puedo tener si pues yo lo tengo todo, no necesito nada? Pues yo sé que tú tienes todo en lo físico, en lo material, pero es que hay algo que tú no puedes conseguir con tu dinero y con tu intelectualidad, y es lo que estamos hablando y es el regalo de la salvación. ¿Sí? Tú no puedes llegar al cielo con el cartón de médico o yo con un cartón de psicólogo. ¿Sí? Tenemos que llegar allá con algo más. Ahora, la parte interesante de esto y lo que genera el cambio realmente es poder tener una fe verdadera en aquello que Jesucristo hizo. Eso es lo que va a cambiar todas las cosas. Y te voy a explicar de qué manera funciona. Pero quiero explicarte antes lo que no es fe para luego llevarte a decirte qué es fe. La fe, vuelvo y te repito, es la herramienta o es la mano que me permite adquirir el regalo que Dios me dio. Yo te mencioné un versículo en Efesios que dice, por gracia, por misericordia de Dios somos salvos, pero es por medio de la fe. Entonces, Dios hace todo. Dios nos ofrece su perdón, Dios envía a Jesucristo para que nos enseñe la verdad, Jesús muere por nosotros, quita el peso de nuestros pecados, pero Dios pide algo de ti y de mí. Y lo que Él pide es que tengamos fe en Él. Pero como te dije, quiero explicarte lo que no es fe para luego poder llevarte a saber cuál es la fe de la cual está hablando la Biblia. ¿Qué no es fe? Fe no es simplemente aceptar intelectualmente que Dios es verdad. ¿Sí? Porque la Biblia dice eso. La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces simplemente decir, no, pues yo creo que existe algo. Yo creo que existe un Dios. Eso no es suficiente porque eso es simplemente acentuar intelectualmente o aceptar intelectualmente una verdad histórica. Es como si yo te preguntara, oye, ¿tú crees que realmente Simón Bolívar fue un personaje histórico que libertó a las 5 repúblicas? ¿Tú qué dirías? Que sí, porque sí, toda la vida me lo han enseñado. Y hay pruebas de eso, ¿cierto que sí? Hay pruebas, está la quinta, los monumentos, está toda la historia, está documentado, y decimos sí. Y para muchas personas, aceptar a Dios o creer en Dios es lo mismo. Oye, ¿tú crees que Dios existe? Sí, sí, yo creo que sí, Dios existe. De hecho, es algo muy importante en nuestras vidas. Pero es una aceptación intelectual que no transforma sus vidas. Entonces llamamos a eso una fe intelectual, que no es la fe de la cual habla la Biblia. Otro tipo de fe es la fe temporal, que yo llamo el Dios bombero. Muchas personas, hasta los que se consideran ateos, en los momentos de crisis invocan a Dios. ¿Sí? Si en este momento hubiera un temblor bien terrible, un terremoto en Bogotá, ¿cuál sería la primera frase que saldría de la boca de la gran mayoría? Dios mío. Dios mío, ¿cierto? Y cada que tenemos un problema, estamos en una situación fea, nosotros invocamos a Dios. Las iglesias están llenas de eso. Cada vez que una persona tiene un problema, nos escribe a la iglesia, llega a la iglesia y nos coloca, por favor, oren por mí, yo necesito un trabajo, yo necesito sanidad, estoy perdiendo a mi familia, ¿sí? Y nosotros oramos por ellas. Pero adivina qué, luego de que la petición es contestada, nunca jamás volvemos a saber de esas personas. Es una fe temporal. Por eso te digo que es como un Dios bombero. Hay un incendio, llamamos a los bomberos, el bombero viene y apaga el fuego, pero apenas se apaga, tú le dices muchas gracias y no lo vuelves a llamar hasta el próximo incendio. Y muchas personas hacen eso con Dios. Entonces simplemente van a Él para que Él resuelva problemas. Y creen que tienen una fe en Dios porque lo llaman de vez en cuando. Pero ni la fe intelectual ni la fe temporal es una fe verdadera. La fe de la cual habla la Biblia, la fe salvadora, es esa fe que deposita esa confianza en Dios, ¿sí? Esa fe que me lleva a decir, oye, realmente sí, yo no soy tan perfecto como yo pensaba, yo sí creo que necesito de alguien que me ayude a obtener salvación y yo creo que esa persona es Jesús. Entonces, de alguna manera para ilustrártelo, es como si esta silla representara a Jesús, ¿cierto? Y yo estuviera aquí de pie mirando la silla
Yo digo, ve, la silla es como interesante, se ve como sólida. Yo creo que podría, si yo me sentara, yo creo que me podría sostener, pero no me he sentado en ella. En el momento en que yo paso de la teoría a la práctica y llego y me siento y digo, pero la silla sí es sólida y sí me puede sostener. Es lo mismo con la fe. La fe es cuando yo digo, yo creo que Jesús realmente es Dios. Y yo creo que Él se vino y murió por mí. Y yo creo que creer en Él, confiar en Él, conocer su doctrina, sí me va a dar una garantía de poder tener una relación personal con Dios y de que si existe ese cielo o ese infierno después de esta vida terrena, Él sería el único que podría ayudarme a obtener esa salvación. Cuando yo acepto esa verdad y cuando yo digo, yo quiero creer en esa verdad, y llego y me siento en esa verdad y digo, de aquí en adelante no voy a confiar más en mis buenas obras, yo voy a confiar en Jesús. En ese momento adquiero lo que la Biblia llama una fe salvadora, que es la que me puede conducir a tener una relación personal con Dios y a tener esa seguridad de salvación. ¿Ok? Ok. ¿Hasta ahí me vas entendiendo? Sí. Bueno, me alegra mucho. Ahora, algo interesante que produce esa fe verdadera es arrepentimiento. Cuando yo digo, yo confío en Jesús para mi salvación, yo paso a reconocer que soy una persona que necesita ese Salvador y lo necesita porque ha cometido errores y pecados como los que hemos mencionado, los 3 pecaditos diarios, ¿te acuerdas? Y también reconozco que no me puedo salvar a mí mismo por medio de mis buenas obras, como lo ejemplificamos con los huevitos, que tiene un huevito dañado y por eso no puedo presentarme delante de Dios con buenas obras y malas obras. Entonces, esa fe me lleva a mí a decir, oye, yo soy una persona que he pecado y que en verdad necesito que Dios me ayude. Necesito conocer más de Jesús y pensar cómo ese sacrificio que hizo en la cruz puede servir para que yo alcance vida eterna. ¿Ok? Ok. ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que te he dicho? Pues, pues estoy sorprendida. Sí. Realmente. Pues, o sea, siempre veo que todo lo puedo hacer por mí misma y me toca un poco lo que me estás contando, pero no sé explicarte. Ok, no te preocupes que no se trata de que entiendas todo el panorama, pero por lo menos de que sí estés muy consciente de que tú eres una persona que Dios creó, ¿cierto? Como lo soy yo. Y como yo te dije, tanto tú como yo, ambos hemos pecado. Yo no vengo aquí en el papel de decirte, yo soy una mejor persona que tú. No, para nada. Pero yo un día reconocí que de verdad yo no podía seguir cargando con esa cantidad de pecados y de errores en mi vida. Yo dije, no, yo necesito perdón, necesito que Dios limpie mi conciencia y necesito tener un cambio de vida. Necesito algo que me transforme. Y eso que me transforma y me transformó fue esa fe real en Dios. La pregunta que yo te hago es, ¿tú crees que tú necesitas un Salvador, alguien que te ayude para tener un cambio de vida, te lleve a esa dimensión donde puedas conectarte con Dios, saber que eres perdonada y saber que realmente ese Dios te toma de la mano y te puede conducir hacia esa vida eterna? Sí, ¿Sí te gustaría? sí, lo veo necesario por cosas que han pasado en mi vida. Ok, genial. Entonces yo quiero invitarte a que tú puedas colocar tu confianza en Dios, así como te lo dije en la silla. Es decir, Dios, ya no voy a confiar más en mis buenas obras, voy a confiar en ti. Y en segundo lugar, que estés dispuesta a arrepentirte, a decir, yo reconozco que me he equivocado y estoy dispuesta a un cambio. Y si es así, podemos orar tú y yo y podemos pedirle a Dios que en este momento Él te dé el regalo de la vida eterna. ¿Te gustaría? O sea, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué? Solamente tenemos que orar, una oración en la cual tú puedas confesar con tus labios que realmente tú crees en Dios, que tú reconoces que lo necesitas porque has pecado y que tú quieres el regalo de la vida eterna. Es lo único que tienes que hacer. ¿Solo orando? Solo orando es el primer paso, porque la fe es algo que nace en el corazón, pero que tiene que ser confesado con los labios. ¿A ti te gustaría hacerlo? Sí. Te invito a que hagamos una pequeña oración. ¿Puedes cerrar tus ojos? Oremos en este momento. Repite después de mí. Dios, Dios, yo quiero darte gracias yo quiero darte gracias por el regalo de la salvación, por el regalo de la salvación, porque tú tienes un interés personal porque tú tienes un interés personal en cuidar de mí, en cuidar de mí, darme salvación darme salvación y ofrecerme el perdón y ofrecerme el perdón por mis pecados. por mis pecados. Yo reconozco Yo reconozco que he pecado contra ti que he pecado contra ti
en cosas pequeñas y grandes, en cosas pequeñas y grandes, pero yo sí necesito pero yo sí necesito tu perdón tu perdón y tu y salvación. tu salvación. Por lo tanto, reconozco Por lo tanto, reconozco que soy pecadora que soy pecadora y abro mi corazón y abro mi corazón para recibir a Jesucristo para recibir a Jesucristo como mi Salvador. como mi Salvador. Perdona todos mis pecados Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre y escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Te doy gracias Te doy gracias en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Mayra, has tomado la mejor decisión de tu vida y de aquí en adelante yo te voy a acompañar para que puedas conocer más acerca de ese Dios y que realmente podamos estar tanto tú como yo seguros de que vamos a estar en el mismo lugar en el cielo. No porque seamos buenos o perfectos, sino porque Él es bueno y perfecto y ahora Él vive en ti y vive en mí. Te agradezco por este tiempo. Dios Muchas te bendiga. gracias. Gracias.